Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a seguir conversando acerca de un tema que ha despertado un poco de polémica o ha salido un poco más a luz pública, derivado de un tuit que publicó Julio Reyes, @otromula de su dirección en Twitter, haciendo referencia a Eric Barrondo. Y voy a poner esto solo en contexto, por esa razón el programa no se trata de ese mensaje en particular, ni de Julio Reyes, ni de Eric Barrondo, pero lo pongo en contexto porque eso fue lo que hizo más salir a luz pública un tema que es estructural y es profundo en Guatemala, que es el racismo y la discriminación. Y vamos a hablar acerca de este tema con María Trinidad Gutiérrez, quien es la comisionada coordinadora de CODISRA, que es la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, y con Xiomara Vázquez, quien es la coordinadora del Departamento Legal de CODISRA. Bienvenidas a ambas. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación, Quique. Ahí sí que es un tema bastante importante el que estás abordando y sin duda alguna que para muchos es un tema que no quisiera tocarse. Hay gente que cuando empieza a ver que hablamos de estos temas, dicen que cansados de seguir hablando del tema, ¿por qué vuelven a hablar? ¿Por qué quieren meter el dedo en la herida, en la llaga? Empecemos un poco por definir qué es la función, el rol de CODISRA, por qué se crea, en qué momento se crea, para que pongamos un poco en contexto la historia. Bueno, CODISRA se crea a través de la firma de los acuerdos de paz, pero antes de esa negociación pues ya se venía trabajando también en el acuerdo de identidad que fue firmado en México hace 20 años. Entonces CODISRA, su función pues es Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo de los Pueblos Indígenas de Guatemala. Entonces, ¿por qué nace? Porque recordemos que históricamente los pueblos indígenas en Guatemala siempre han sufrido actos de discriminación. Primero la colonización, colonos, trabajadores con menos salario que otras personas, y luego pues a través de los años de cómo ha ido avanzando Guatemala, pues también se vio la necesidad de crear una institución que visibilizara de que estábamos en desventaja los indígenas en relación a otros sectores. Obviamente los pueblos indígenas siempre han estado en desventaja, ya sean mayas, garífunas y xincas, porque si nos vamos a ver, al pueblo garífuna está allá aislado en una isla que es linda, pero de igual forma tienen muchas carencias y muchas necesidades. Si nos vamos al pueblo xinca, pues están en un proceso de recuperar su identidad. Y por eso es que son creadas estas instituciones, pero sobre todo CODISRA, ¿verdad? Para visibilizar. Y no es que nosotros los indígenas estemos constantemente como que criminalizándonos o haciéndonos inferiores. No, se da a raíz que de verdad donde más pobreza extrema hay es en el área rural. Porque debemos dejar claro que una cosa es la discriminación interpersonal, que se da constantemente en como el caso que estábamos mencionando. Como el caso que estabas mencionando. Pero la discriminación estructural es otro tema completamente diferente. Porque la discriminación estructural es el tema de la falta de oportunidades de los pueblos indígenas en Guatemala. Vamos a hablar un poco de eso en el siguiente segmento más en profundidad, pero yo te quiero ir sobre un tema adicional, porque la gente dice, pero ¿cómo se les puede discriminar si son mayoría? Si la mayoría de la población guatemalteca es indígena. Es cierto, somos mayoría, pero mayoría con menos oportunidades. Y con menos poder. Y con menos poder. ¿Cuántos indígenas están ejerciendo poder en este momento? Nos acercamos a un año importante electoral, donde ya empezamos a ver que empiezan a salir nombres, rostros de personalidades, pero no hemos visto un indígena. ¿Y dónde están tomando a los indígenas en cuenta para poder decir si es cierto son mayoría? Y los estamos tomando en cuenta. Aquí están. Esperamos que realmente eso suceda. Parte del concepto, y tal vez aquí voy un poco más con Xiomara, el tema de la discriminación y la discriminación estructural especialmente que hablaba María, tiene que ver con hegemonía, con poder, con autoridad, con ejercer autoridad sobre otros. María mencionaba un poco el concepto de la colonización y demás. Exacto. Si recordamos un poco toda esa historia en Guatemala, aparte de la etapa de la colonización, viene una etapa donde incluso a pesar de que Rafael Carrera entrega tierras y ratifica propiedades de tierras ejidales y entrega tierras en ejidos comunitarios de pueblos indígenas o pueblos de indios, como se llamaba en ese momento, la reforma liberal
parte de lo que se hace es que para poder introducir la industria del café, se recogen todas esas tierras y se entregan en latifundios, porque en principio tiene que haber grandes economías de escala para que funcione. Cuando vemos eso, Xiomara, ¿cuál es el rol entonces que juega el Estado, el poder hegemónico, para generar esa discriminación estructural de la que hablaba María? Bueno, cuando se dan estos, el rol que asume el Estado, ¿verdad? Es esa, nosotros lo llamamos invisibilización del pueblo, ¿verdad? Realmente, acordémonos también de la época de Justo Rufino Barrios, que se dio la ladinización, que bien hablamos, ¿verdad? Incluso hay un decreto que realmente en este momento no lo tengo en la mente, pero como para poder ejercer derechos, pueblos indígenas tenía que ladinizarse. Incluso por un decreto se tomó como ladinos a una área de nuestro país en el tiempo de Justo Rufino Barrios. Es ese poder, esa invisibilización, y ese rompimiento con la identidad. Ese rompimiento. O sea, te obliga, por eso el concepto en los acuerdos de paz se llama el acuerdo de identidad de los pueblos indígenas. Exacto, entonces era lo que yo decía, el acuerdo de identidad lo que buscó en su momento era precisamente visibilizar, pero hoy por hoy ya es autoidentificación. Entonces, y muchas veces la población está confundida en que estamos dividiendo Guatemala porque tenemos 4 pueblos. Si Guatemala es una sola, sí, es cierto, Guatemala es una sola, pero que está cohabitada por mayas, garífunas, xincas y ladinos, que realmente nosotros con el término ladinos tampoco es que estemos de acuerdo. Sin embargo, está en la Carta Magna y ahí sí que al momento de haber una reforma deberíamos de pensar también de cómo realizar este proceso. Pero ¿por qué entonces nosotros decimos que no estamos divididos? Porque para nosotros es una riqueza ser indígenas, pero desafortunadamente el ser indígena también tiene implicaciones, porque es sujeto de que lo excluyen a uno, porque ser indígena reconozco mi identidad. Pero Xiomara decía este caso, y pongo eso como ejemplo, en ese momento a quienes por decreto se les ladinizó, adquirieron primero que todo derechos políticos, porque ya podían votar. Quien era indígena todavía en esa época no podía votar. Menos mujer. Y todavía en ese momento tampoco era mujer, eso fue hasta el 13 de marzo de 1945 que entra en vigencia la Constitución de ese momento. Pero antes de eso tampoco la mujer podía votar. Pero el indígena no podía votar y en ese momento podía votar solo si era alfabeto, que era un porcentaje muy pequeño de los indígenas que eran alfabetos en ese momento. Ahora, vayamos un poco a la definición, porque yo quiero que la gente también empiece a entender, porque el tema de discriminación y racismo deja de ser solo un tema moral, deja de ser solo un tema ético, se convierte en un tema penal, o sea, hay delitos involucrados para quienes cometen ciertos tipos de actos. Hablemos un poquito de eso y cómo se define y si hay una legislación específica para la discriminación en Guatemala. Bueno, para empezar tenemos que recordar que somos signatarios de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. De ahí surge la obligación política del Estado de Guatemala de modificar el Código Penal, específicamente en el artículo 202 bis, el cual establece la definición de discriminación. Hablando jurídicamente, también tenemos que hablar que no es lo mismo y a veces se manejan como sinónimos racismo y discriminación. Y el racismo, nosotros se maneja que son aquellas ideas de superioridad, ¿verdad? Realmente el racismo se marca de manera muy fuerte del Estado a las etnias vulnerables específicamente, y se ha tomado también que de una etnia hacia otra se puede dar el racismo. Ahora la discriminación es la materialización de esas ideas de superioridad, es ya la acción, ¿verdad? Por ejemplo, limitarle trabajo, acceso a un establecimiento, acceso a una oportunidad de trabajo o de entretenimiento, cualquier cosa que limite en función de etnia, no solo en función de etnia. No, ese artículo 202 tiene varios ambientes. Exactamente, el 202 bis nos habla de que tienen que darse, se dan en 4 verbos rectores, que son la limitación, la exclusión, la distinción y un trato preferencial, por 10 motivos que dice la norma jurídica, que son religión, edad, por situación económica, por enfermedad, por discapacidad, étnico, religioso,
se me fueron las frases, pero no, esa no está todavía tipificada, pero estamos frente a una norma jurídica abierta, porque nos deja u otros motivos, y mientras va cambiando todo, vamos en una metamorfosis. En ese tema de otros motivos está ahora la identidad sexual, porque también ahora hay personas que están haciendo un reclamo de su identidad sexual, pero también entra el de las redes sociales. Exacto. Porque ese es otro motivo que no estaba contemplado cuando se hizo la ley. Sin embargo, el hecho de ser abierta nos permite decirle al Ministerio Público, miren, nosotros sí creemos que sí cae y recurre dentro de la ley. Ahora, hay personas que dicen, bueno, entonces para que yo haya hecho un acto de discriminación basado en etnia, que es lo que sería racismo, tiene que haber sido una acción concreta. Yo tengo que haberle limitado acceso a algo a alguna persona en función de su etnia. Claro. Pero aquí también estamos hablando de cosas que van más allá. Ese tipo de insultos que tienen una carga étnica, ¿cómo puede caer en delito un mensaje como estos de Twitter, por ejemplo? Tenemos que hablar que la ley, tanto como la Constitución, la ley específica dice quien limite cualquier derecho reconocido. Y hablemos, ¿verdad?, del artículo 44 constitucional, que habla de los derechos inherentes a las personas humanas, son todos. Entonces, al hablar ya en mensajes como del caso que se habló en el inicio, estamos hablando de esa dignidad, el dignidad como pueblo, el dignidad que se respete, y como bien también lo hablábamos antes de entrar al aire, es ese estereotipo, ¿verdad? Cómo no vamos avanzando a pesar de estar en pleno siglo XXI con esas ideas, esos estereotipos, esos perjuicios de que, por ejemplo, vamos a caer pues a analizar un caso concreto, es del de... No es necesario una discriminación que se pronuncie en palabras, que haya un acto verbal. Muchas veces son con figuras, con gestos, que se puede dar también la discriminación, como es este caso, ¿verdad? Específicamente, en ningún momento se habló de Eric, no se puso el nombre de Garrón, no, pero estaba la foto. Y el mensaje implícito de manías, de Marañón y todo. Entonces esa idea que se lanza al público, al lector, de que pueblos indígenas son solo para las ventas ambulantes. Aquí entra el tema de los estereotipos, María. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se está estigmatizando a los pueblos indígenas. En ese caso no es solamente con Eric, sino pasa con muchas personas indígenas, o con los garífunas y los afrodescendientes. Entonces ahí se empieza a estigmatizar y se empieza a estereotipar. Porque, por ejemplo... Y eso es racismo. Eso es racismo. Fue lo que pasó también con un jugador con Milton Omar Tyson Núñez. Pasó con Milton Omar y pasó también con Marvin Ávila. ¿Por qué razón? Porque entonces incluso ahí... No recuerdo con Estacuy y con Jucup, sí, en Shela. En Shela, con él, ¿te recordás de un jugador que fue que fue agredido y todo? Entonces, porque el simple hecho de ser indígena o de llevar un apellido o el color o el corte del cabello, eso ya los pone en desigualdad, y entonces ahí entran los estigmas y ahí entran los estereotipos. Es de pelo parado, entonces ¿qué te da? La gente tiene en su consciente y en su consciente que alguien que tiene el pelo parado es indígena. Poniendo el caso de Milton, que fue justamente, incluso fue en Morales, en Izabal, donde hay muchísima población afrodescendiente. Parte de lo que hacían o parte de las burlas era tirar cáscaras de banano, cosas por el estilo, como diciéndole mono. Exacto, ese tema en particular es un acto de discriminación y caería bajo la tipificación de delito en el artículo 202. Claro. Exactamente, caen en la tipificación por razones étnicas y limitándole el derecho, uno, a la dignidad, dos, a la igualdad e incluso al ejercicio de un trabajo en las condiciones idóneas, ¿verdad? Porque en esto era claro, lo estaban incomodando mientras estaba haciendo su trabajo. Claro. Ahora, tengo que ir al corte en un momento, pero vamos a empezar un poco a hablar cómo todo esto tiene implicaciones que van mucho más allá de esto. Y es un tema que es tan invisible o tan insensible para todos nosotros, porque yo he puesto el ejemplo varias veces en las redes sociales, donde entramos a un lugar y hay un muchacho morenito, pequeño, y lo primero que le dicen al patojo es: mi hijo, vení para acá. Exacto. Ese es un estereotipo. Claro. Si el muchacho hubiera sido o el famoso tema de las tortillerías, que todas se vuelven Marías.
Y cuando llegas tú realmente dices, no es así. mira María o mira mi hija. O mira mi hija. Mira mi hija y me das tal cosa. Eso es una falta de respeto a la dignidad de esa persona. Y la igualdad. Y a la igualdad de poder tener el derecho a que le digan por su nombre y se le hable de una forma correcta. Es que no es posible que nosotros en Guatemala sigamos creyendo que todo mundo se llama María o que todo mundo se llama Juan. Porque algunos dicen, Juanito, vení para acá. Cuando realmente corresponde el nombre. Imagínate, entonces mi mamá siempre decía, ¿cuánto me tardé buscándoles un nombre para que les pongan otro sobrenombre? O sea, el tema de los sobrenombres también estamos tan acostumbrados en Guatemala que muchas veces no nos estamos dando cuenta que estamos cayendo en un acto de discriminación. Tranquila al corte, vamos a regresar a hablar más profundamente de esto, porque es un tema difícil, porque nos cuesta vernos al espejo. Exacto. Y darnos cuenta que lo que estamos hablando son cosas que probablemente hacemos todos los días, y lo peor es que no creemos o no entendemos que estamos cometiendo no solo un acto de discriminación, pero un delito. Vamos a ir al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Estar todo el tiempo bien informado, hay una app para eso. Si quieres ver Canal Antigua en línea sin prender el televisor ni moverte, hay una app para eso. Si quieres volver a ver una noticia, hay una app para ello. Si quieres conocer más acerca de los conductores de Canal Antigua, si quieres compartir con nosotros lo que está pasando en tu ciudad, en las calles o en tu pueblo, hay una app para ello. Es el nuevo app de Canal Antigua. Somos los primeros que te ofrecemos la posibilidad de tener Canal Antigua siempre a mano. Si quieres informarte, divertirte, disfrutar de contenido exclusivo y promociones especiales, hay una app esperándote. Canal Antigua, como siempre, mira sin límites. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste. Estamos conversando acerca de un tema que es complejo, la discriminación y el racismo en Guatemala, el racismo estructural en Guatemala. Y yo le decía hace un momento que es difícil a veces hablar de esos temas porque muchos vemos ya como común hablar de esa forma con mucha parte de la población, pero no solo no debería ser normal, sino que incluso en casos como estos caen en la ilegalidad. Pero es que lo que también hemos dicho es cómo se da y en qué momento. O sea, hay algunas veces que yo siempre lo voy a decir, no todo tampoco es discriminación, ni tampoco es que digamos que no hay discriminación, claro que lo hay. El tema es en qué momento y cómo se dicen las cosas. El contexto. El contexto es lo que tiene que influir mucho para decir si hay discriminación. Por ejemplo, en un establecimiento educativo, los niños garífunas o afrodescendientes si tú te imaginaras el costo que eso ha tenido en Guatemala, es increíble. Igual un niño indígena, por ejemplo, un niño garífuna. Es un impacto psicosocial. No, aparte del psicosocial, hay niños que se han quitado la vida porque es demasiado la estigmatización que les hacen en los establecimientos educativos, que llega un momento donde ellos ya no pueden más. Hay niños que tratándolos, nosotros vamos a decir que la materialización de la discriminación, de la famosa palabra bullying, para nosotros eso no existe, porque es una palabra adoptada, para nosotros es discriminación. Hay niños, por ejemplo, el caso de Mario, que paró ahorcándose una tarde en su casa, porque era ya el hostigamiento de decirle, sos negro, sos feo, sos esto, sos lo otro. Llegar hasta el punto de ver una grabación que decía qué será lo que quiere el negro. La canción de qué será lo que quiere el negro. Que para algunos simplemente son burlas, es chiste, es una broma. Un poco pesadas dirán algunos, pero es broma. Pero, ¿Dónde está el límite entre una cosa y la otra? Pero si te lo hace, es
lo que hay que entender es, sí, puede ser un chiste una vez, pero que te agarren a ti todos los días a decirte lo mismo. Pero el chiste además puede ser para mí que estoy haciendo el chiste. Exacto. Y estoy recibiendo el chiste. Claro, no es agradable. ¿Cuál es claro. Ahora, el daño a la ¿Cuándo y en dignidad? qué momento? Porque lo decía ahorita María con respecto a que no todo necesariamente se vuelve delito. Puede ser un poco el contexto, dos, el entorno y entre quienes se está dando. Exactamente. Porque aquí te digo el ejemplo de Sean Penn. Cuando Sean Penn hace el comentario después de que el director mexicano gana el Oscar por la película, él dice, cerremos la frontera, otro pinche mexicano ganó. Hizo una broma para muchos muy pesada. Pocos sabían que Sean Penn y el director tenían una relación y una amistad, y lo hizo de una forma de sarcasmo para burlarse de la misma discriminación estructural de Estados Unidos hacia los inmigrantes mexicanos. Claro. O sea, no lo hizo burlándose del director, sino que lo hizo aprovechando la coyuntura, haciendo una broma muy sarcástica, pesada, para burlarse del sistema migratorio estadounidense. Entonces, ¿cómo y quién mide ese contexto? ¿El que lo dice o el que lo recibe? El que lo recibe. El que lo recibe, porque es la persona que siente que está vulnerando sus derechos. Nosotros siempre vamos a decir en la comisión que se le vulneran sus derechos. Y algo muy importante que también se ha tomado, no es que se revictimice, porque no es que se revictimice, es ese sentir, ese daño, como nosotros siempre lo decimos, el delito de discriminación en algún momento se vuelve subjetivo porque no es igual a un delito de homicidio. Ahí está el cadáver del occiso y el arma de fuego, ¿verdad? En este caso no, el daño es interno, que se prueba con distintos medios de prueba. Ahora, en ese tipo de casos, lo que las personas dicen, no, pero si lo que le dijo fue que parecía vendedor de manías y demás, como que si vender manías fuera indigno. No. No, lo que pasa es de que ahí es en el contexto. Exacto. Lo que pasa con Eric en este caso específico es cómo se da y en qué contexto. Porque si hubiera sido, que no tampoco se debe de hacer, porque no es una forma de ilustrar la situación de la discriminación en Guatemala, que hubieran puesto a una persona vendiendo. Pero todavía digamos tiene que más para mí relación. eso era descriptivo. Sí, y estaba un muchacho exacto. vendiendo manía, pues era una descripción de la foto. Exacto, Es es nuestra descriptivo. realidad. Podía o no ¿verdad? tener una connotación, pero... No, de repente ahí no, porque es nuestra realidad. Claro. Desafortunadamente, Pero la en falta este de caso oportunidades estabas también, ¿no? diciendo, este muchacho... Es un medallista, el lugar donde está, entonces todo el contexto está fuera del comentario o de las palabras que se pudieron haber tuiteado. O sea, como ese que es el si tema. Eric estando ahí, lo único que podía estar haciendo ahí era vender Claro. manías. Y aparte de ello, hay algo muy importante. Por su característica de ser indígena. Exactamente. Y hay otra O sea, cosa. su confección física, obviamente él también reconoce y se autoidentifica, ¿verdad? Claro. Aparte de eso, quizás muchos no saben que es indígena. Y yo quiero hacer la aclaración que Eric Barrondo, cuando vio esto, él incluso dijo, y si me tocara ser vendedor de manías, lo haría con excelencia. Ese fue su comentario. Él no le molestaba el concepto de que le hubieran dicho vendedor de manías, es que la implicación o connotación racista. Y Julio Reyes, @otromula, que es quien hizo el tweet, dice que no era de su intención. Y es probable, o sea, lo que sucede es de que es probable, me refiero en el sentido de que no lo hizo consciente No, de claro. que eso estaba, pero Claro. eso es lo peor. Porque entonces es una cosa ya estructural en el subconsciente de la sociedad, Exacto. que hacer ese tipo de comentarios no solo es chistoso, sino que además genera algún tipo de morbo, digamos, de lo que estamos diciendo. Xiomara. ¿Cómo logramos hacer comprender a la sociedad en general que eso no solo es incorrecto, pero además es delito? Una es, por ejemplo, en el 202 bis, otra vez al caso concreto, en las causales de agravación de la pena, porque tiene una agravación de la pena, está la incitación al odio racial. Y esto es lo que se dio. Porque si bien decían, pues para Eric no fue, no fue ofensivo, ¿verdad? Para muchos sí. Es más, ¿eso qué fue lo que generó en redes sociales? A eso generó un desborde de comentarios de incitación al odio racial. De incitación al odio racial. Julio me decía justamente que lo que a él más le sorprendió y le dolió es ver La las reacciones de reacción. muchos de sus seguidores Exacto. en Twitter, haciéndole ver, sí, estuvo bueno porque ese indio tal por cual. Y que, o sea, ese tipo de comentarios fue lo que generó su tweet. Pero eso y eso que- le asustó a él. Claro, pero ¿eso qué genera en una sociedad? Significa que Guatemala todavía tenemos barreras con las cuales tenemos que ir avanzando, y es precisamente
eliminar el odio racial. Porque eso que el género fueron cientos, pero y todavía se sigue manejando. Porque es más, yo hoy compartí una página que compartiste y me empezó un desborde en los comentarios que me decían. A mí también, a mí entonces, me han dicho de todo. Esto significa que la falta de tolerancia que hay en el país es todavía sumamente alta. Y nos damos cuenta. ¿Y dónde nos damos cuenta? La violencia como está en este país en este momento. Y es por la falta de tolerancia. Y si no, ¿qué culpa tiene un niño de 7 años que perdió la vida hace 2 días? ¿Eso por qué es? Por la falta de tolerancia. Ahora, María, cuando hablamos de todos estos temas, hemos estado hablando mucho de esa discriminación, esos actos interpersonales, en redes sociales, en persona. Claro. Ahora hablemos del Estado. Porque hay un problema de discriminación y de racismo estructural. Por supuesto. Como sociedad y como Estado. Por supuesto. Y eso se da en el área rural. Dicen, ¿pero cómo en el área rural hay discriminación? Claro que sí hay. Claro que sí, es estructural. El tema salud, educación, falta de oportunidades. Si bien es cierto, nos están enseñando a producir, a mejorar la mano de obra, en hacer textiles. ¿Dónde los vendemos? Bueno, incluso el Índice de Desarrollo Humano plantea dónde está la presencia del Estado. Exacto. Y en los municipios más rurales y más indígenas del país es donde menos presencia del Estado tenemos. Exacto, por supuesto. Y luego, el otro tema es la desnutrición en Guatemala. No hemos logrado superar la desnutrición. Si bien es cierto, quizás hemos disminuido un 1%, porque tal vez lo hemos logrado hacer, todavía se sigue dando. Además de eso, el acceso a la justicia. A ver, pero la mortalidad infantil, la mortalidad materna, claro. En lo que es la desnutrición. Es más, la migración. Todos esos temas parte son de los efectos rurales, psicosociales, indígenas, claro. Y en muchos de esos casos, mujeres además. Así es. Tú caes en una de las características, bueno, en varias de las características completas, María, porque caes en el concepto obviamente de ser mujer, de ser indígena. Bueno, nosotros decimos que las mujeres somos triplemente discriminadas. ¿Por qué? Por ser mujeres, por ser indígenas y, bueno, luego por portar y hablar un traje típico. O sea, eso es criminalizado en muchos espacios. ¿Por qué? Porque nos ven a las mujeres indígenas únicamente para venir a trabajar de domésticas. Esta pregunta. Si tú entras a algún edificio, me miran feo. ¿Te paran? ¿Te preguntan a qué vienes? Ocasiones. Y si de repente vas con Xiomara, a ella no le dicen nada. Y a ti te paran. Sí, pero ahí te voy a decir, cuando hablamos de discriminación, los efectos y el costo de la discriminación muchas veces es perder la identidad. ¿Por qué? Exacto. Pero te iba a hacer una pregunta, voy a seguir en esto y regresamos a lo que estás diciendo ahora. Porque este es un tema que mucha gente que está viendo es lo que siempre echa en cara. Sí, pero te apuesto que el policía que te paró en la puerta, ¿qué era? Indígena también. Usted dice, sí, pero a mí no fue un indígena que lo paró. Sí, pero está haciendo una orden. Claro, está haciendo una instrucción que le dice, hay ciertas personas con tales características que no pueden entrar. Pero también hay algo muy importante que como comisión también lo hemos manejado. Existe la discriminación dentro de las propias etnias, dentro de los propios pueblos. Existe ¿Entre pueblos? Sí, claro. Interpueblos y entre pueblos. O sea, existe entre pueblo garífuna y entre una persona garífuna y otra persona garífuna, entre una persona indígena, otra persona indígena, una persona mestiza, otra persona mestiza, ya sea por ser, por ser mujer, por situación económica. O sea, la discriminación existe en todos los ámbitos. Muchas veces se nos ha preguntado, no, pero también pueblos indígenas se discriminan. Claro que se discrimina, pero también tenemos que aprender. Porque quien ejerce un poquito de poder ya ve a la otra persona inferior. Entonces eso se da en todos los niveles de la sociedad guatemalteca. Yo lo voy a decir, no solamente se da en pueblos indígenas, sino que donde se ejerce poder. Donde hay un ejercicio de poder económico, social, el estatus que tenga la persona, siempre va a haber inferior a la otra que esté a la par. Porque esto es un poco como el tema del abuso sexual. El abuso sexual no tiene que ver con sexo. No. La discriminación no tiene que ver con etnia. En ambos casos tiene que ver con el abuso del poder. Así Exactamente. Usando el poder que tienes. En la desigualdad. Ahí son desigualdades. Porque, por ejemplo, una persona que viene... Y eso pasa muchísimo, Quique. Se da mucho con las personas que vienen a trabajar, las mujeres indígenas que vienen a trabajar de domésticas. Lo primero que sucede en una casa donde trabaje es que es abusada sexualmente. Eso es un estigma que no hemos logrado. Y muchas mujeres no lo dicen por el temor a que en su comunidad la familia se va a avergonzar. 1. 2, no lo dicen porque se va a perder el trabajo y muchas veces para una mujer indígena ganar aquí 800 quetzales
es un dineral, porque allá en su comunidad no lo va a tener. Y ahí es donde entra la discriminación estructural del Estado. También es algo importante en lo que decía la señora comisionada, no lo dice tanto en este caso de las hermanas que trabajan en el servicio doméstico como las personas que son discriminadas, y el ejemplo es Eric Barrondo por ese efecto psicosocial. ¿Qué pasa ahora? Va muy inmerso a la incitación al odio racial. ¿Qué pasó cuando denuncia, en este caso Eric Barrondo, pero en todos los casos de las víctimas de discriminación? ¿Qué es lo que quiere? Lo que quiere es un pago pecuniario, y no, realmente no, lo que se busca es dar las líneas necesarias para un trato igualitario. Nosotros en la comisión hemos hecho un estudio de los efectos psicosociales de las víctimas de discriminación, porque muchas veces el hecho de de denunciar un hecho de discriminación, la propia familia le dice por qué lo hiciste, en el trabajo se le etiqueta como una persona problemática, entonces realmente son efectos psicosociales muy fuertes. Nosotros por el tema que nos compete, ¿verdad? Pero también en el tema de abuso sexual y todo eso, también hay un etiquetamiento a la víctima, sin darse cuenta que la están representando. María, obviamente la comisión tiene un rol, tiene una función dentro de ese entorno. ¿Cuál es el rol de la comisión? Bueno, aparte de que acompañamos integralmente a las víctimas que denuncian discriminación, y cuando hablamos de integrales, que CODISRA hoy por hoy está fortalecida. Primero, tiene una política pública para la convivencia de los pueblos indígenas, que es una política transversal que debe de aplicarla, pues obviamente como es una política con un acuerdo gubernativo, todos los ministerios, secretarías, todo lo que sea la parte del Ejecutivo. Luego también tenemos, y cuando atendemos integralmente decimos que tenemos un equipo jurídico que recibe, canaliza, pero también tenemos la parte reparadora, que es la parte psicológica, que muchas veces creemos que solo es de recepcionar una denuncia, y no. Entonces a las personas también se les atiende psicológicamente en un lugar adecuado para sentirlas dignas, porque la dignidad es la que ha sido vulnerada. Y si nosotros dentro de la misma institución revictimizamos, imagínate cómo podríamos estar. O si simplemente la dejamos sola. O si simplemente la dejamos sola. Entonces le damos el acompañamiento, y muchas veces pues llegan a terapias, otras veces a ver cómo va, y se les va Ese es la víctima, el victimario. ¿Hay algún proceso de reeducación? No, eso es ya el Ministerio Público, porque recordate que nosotros tenemos la primera parte. Entonces nosotros acompañamos a la víctima al Ministerio Público, y el Ministerio Público, dentro de su proceso de investigación, debe de hacer un análisis del caso. María, pero si muchos de los victimarios no están conscientes que están cometiendo discriminación porque lo ven como algo muy natural y común que han hecho desde que nacieron, ¿en qué momento? Porque simplemente que se le castigue, tenga una multa o incluso una sanción en cárcel, no hace que cambie su mente. No. Entonces, también hemos tenido salidas administrativas, y también hemos tenido propuestas como CODISRA. Por ejemplo, se da un caso de discriminación en una escuela, en alguna empresa en especial, ¿verdad? Algún colegio o algo. Entonces nosotros, aparte de canalizar la denuncia como es nuestro mandato, también tenemos que tener en cuenta que somos, en primer lugar, ente asesor de entidades públicas y privadas. Claro. Y también tenemos nuestros diplomados, ¿verdad?, de sensibilización. Entonces, en algún momento se han dado casos donde el victimario, pues, se incorpora en esos diplomados para él irse formando, e incluso hay algunos casos donde esta persona ya se pasa a ser formadores, empieza a formar a personas en el tema de discriminación. Pero eso va a depender de la víctima. Exacto. No va a depender de nosotros como institución, sino la víctima dice, mire, no quiero ir al Ministerio Público porque se va a tardar y porque conozco el proceso. Yo quiero que ustedes me acompañen, lo traigan acá. Yo lo que quiero es que haga una labor, que aprenda. Exacto, que aprenda. Entonces nosotros, aunque no es el mandato, y no lo deberíamos de hacer, en algunas ocasiones lo hacemos porque la víctima se quiere sentir bien en ese momento, porque ella quiere sentir que se le está dando su lugar. Que es un daño, una cosa positiva después. Exacto, entonces lo hemos hecho, no en muchas ocasiones, en algunas, porque regularmente yo soy de la opinión que como es un delito, debe haber persecución. Debe de haber persecución. No se concilia, sí. Incluso cometemos el delito de emisión de denuncias y no lo canalizamos. Por supuesto. Pero en la actualidad tenemos una buena relación con el Ministerio Público, y en algún momento también pues... Porque siempre cuando hay una denuncia, una instancia anterior al juicio, es una reunión conciliatoria. Sí, para poder encontrar una salida extrajudicial, porque también sobrecargar el sistema judicial no es lo que también sabemos que público. Tampoco es lo más idóneo, ¿va? Sin embargo, estamos en ese proceso también
con el Ministerio Público, decirles, ¿qué hacemos? Correcto. Y es más, desde ahí era donde nosotros decíamos, no todo es discriminación. Exacto. Y siempre hacemos lo que la víctima desea. Solicita. Es lo principal. En el corte vamos a empezar un poco a hablar también acerca de esos informes que tiene que presentar el Estado de Guatemala a través de CODISRA acerca de de los pueblos indígenas y discriminación y racismo. Vamos a ir al corte, estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. A las 7 p.m. Nuevo horario, nuevo formato. Siempre la mejor información en la voz de los mejores periodistas. Totalmente renovado, porque sabemos que usted necesita siempre estar bien informado de lo que pasa en Guatemala y el resto del mundo. Le presentamos una nueva forma de ver noticias. Panorama mundial, deportes, economía, redes sociales, tráfico e información en desarrollo y todas las noticias nacionales que sucedieron en la jornada se las presentamos aquí, en la edición central de Noticieros de Canal Antigua. Noticieros de Canal Antigua 2015, año de decisiones, año para ver Canal Antigua. Festival Trova de Verdad, con la participación de El Gordo, Tuco Cárdenas, Santiago Cruz, Edgar Seransky, Alejandro Filio y Fernando Delgadillo. 18 de abril, Ermita de la Santa Cruz, 3 de la tarde. Boletos a la venta en Puntos Todo Ticket, con el apoyo de... Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca de la discriminación y racismo en Guatemala y estamos hablando con María Trinidad Gutiérrez, quien es la coordinadora de la Comisión contra la Discriminación y el Racismo, Comisión Presidencial. Xiomara Vázquez, quien es la coordinadora del Departamento Legal de CODISRA. Hemos estado hablando un poco acerca de estos temas de la discriminación interpersonal, de la discriminación estructural como Estado, y te toca dirigir una comisión que tiene que ir a presentar un informe ante el Sistema de Naciones Unidas acerca del estatus de los pueblos indígenas y la discriminación y el racismo en Guatemala. Bueno, lo que sucede es que desde 1983 Guatemala reconoce las competencias del Comité de Expertos y sobre discriminación y racismo, obviamente. Y CODISRA... Que tiene una relatoría. Que tiene una relatoría. Que cuando fue creada CODISRA, entonces le dan dentro de su acuerdo gubernativo el 390-2002, le dan también, le asignan darle cumplimiento a estos informes de Estado sobre pueblos indígenas, discriminación y racismo. En este momento nos enfrentamos a presentar el 14 y 15avo cuestionamiento que le hacen al Estado de Guatemala. Es un informe sobre, pues obviamente es complejo porque tenemos, entre las preguntas que se nos hace es ¿por qué el Estado de Guatemala no ha cumplido con hacer el censo poblacional? Eso es un tema complicado. Porque si bien es cierto, existen todas las recomendaciones, pues desconocemos realmente los motivos de fondo por los cuales este censo no se ha llevado a cabo. Algunos dicen que porque es cuestión política, van a aumentar los diputados, otros que no, en fin. Son muchas las situaciones que se van fuera de las manos de una institución, que en este caso es el INE, de darle cumplimiento. El informe lo que busca es, o los cuestionamientos que se hace de parte de este grupo de expertos, son 18 expertos. Son 18 expertos de diferentes países de las Naciones Unidas. Y lo que están haciendo es evaluar los avances en temas de pueblos indígenas. Sí, pero exacto, pero aquí no debemos de olvidar de que el Estado de Guatemala presenta un informe, pero también sociedad civil. Presenta un informe alternativo. Que lo que hacen los expertos es comparar. Por eso es una evaluación como que si fuera un examen privado, porque dicen, bueno, si sociedad civil me está presentando y ustedes dicen esto, respondan. Sociedad civil, por ejemplo, ahora, porque ya colgaron el informe alternativo y dice sociedad civil, ¿qué está pasando con la conflictividad social
en este caso en Huehuetenango. Entonces nosotros debemos el caso de Santa Eulalia puntualmente. Santa Eulalia puntualmente, claro. Por ejemplo, la persecución que tienen los líderes. Rigoberto Juárez en este caso. Exactamente. Entonces, todo eso son preguntas muy complejas que el Estado de Guatemala, y en este caso el Ministerio Público, es quien debe de responder, porque quienes efectuaron la captura fueron ellos. Por ejemplo, el tema del agua en Sololá, ahorita también nos va... Entre Nahualá y Santa Catarina y Chabacán. Exacto. ¿Cómo? Porque las municipalidades, porque ahí sí eso fue ya una observancia del comité de expertos anteriormente, y decía, el sistema de agua que se lleva a las comunidades indígenas debe ser digno, y nos ponen con letras remarcadas San Marcos. Entonces esa es una responsabilidad de las municipalidades. Entonces, si te das cuenta, va tejiendo cada una de las preguntas. Por lo menos CODISRA va a agotar una este año, porque resulta que entre las recomendaciones que habían de los expertos años anteriores era que por qué en CODISRA solamente figuraban hombres y no había una mujer coordinando la institución. Entonces, en este momento vamos a poder decir, bueno, ya avanzamos porque hoy sí ya una mujer la está coordinando. Entonces, pero tengo la responsabilidad, que en este caso, todavía estamos hablando también del caso Polochic. Esas son de las preguntas que nos dicen ahí, porque dicen... ¿Y ya sacaron el tema Chicxoy o todavía está también el tema No, bien, bueno, ahorita viene el tema Chicxoy, sin embargo, yo les decía hoy en una reunión que teníamos, les decía, miren, ya el caso de Chicxoy ya tiene una política, ya se está resolviendo. No se ha ejecutado, pero está en proceso. Pero está en un proceso. Entonces, esas son las respuestas que nosotros debemos de ir. Por eso la comisión, la delegación la integra un grupo de, ahí sí que de todos los sectores, ¿verdad? En este caso va... alguien del Ministerio de Gobernación, del Ministerio Público, pues quisiéramos, pero el Ministerio Público dijo que no va ni Educación ni el Ministerio Público, solamente va de la Secretaría de Asuntos Agrarios, va alguien del INE, alguien de conflictividad social, va de conflictividad el comisionado, va también el presidente del organismo judicial. Eso es importante, porque él debe de hablar sobre la judicialización de los casos en territorio de pueblos indígenas, y porque no hay avances, ¿verdad? Porque no hay condenas en el caso de minería, en el caso de San Juan Zacatepeques. O sea, sí es muy importante para el Estado de Guatemala esta evaluación, ya que sin duda alguna esto demuestra primero los avances, pero también hay que decir que nos restan muchos desafíos. A ver, pero hablando de algunos de los aspectos que tú mencionabas, muchos tienen que ver con un concepto que está manejando mucho el CPO, o sea, el Consejo de Pueblos Mayas de Occidente. Claro, por supuesto. Y todo lo que tiene que ver con este esquema de la plurinacionalidad, que es justamente el gobierno plurinacional de Huehuetenango, que encabeza Rigoberto Juárez. En el caso de Huehuetenango, cuando hablamos el otro día, entramos a un debate con el tema de gobiernos plurinacionales. Esta semana justamente claro, estuve en Huehuetenango, decíamos, gobiernos plurinacionales, ¿qué son? Es obvio que en Huehuetenango se da el concepto de pueblos plurinacionales, porque ahí convergen varios pueblos indígenas, pero es que muchas veces creen, pero eso no significa que puedan hacer legislar gobierno. Entonces, eso es lo que no hay que perder de vista. Como una nación. Por supuesto, porque eso finalmente son. Que son textos extraídos del convenio 169, donde en el artículo 1 y en el artículo 2 define qué tipo de pueblo puede identificarse o no beneficiario o sujeto a el convenio 169. Ahora, aquí donde empieza la parte compleja de todo esto, María, porque el Parlamento Xinca, el gobierno plurinacional, no solo de Huehuetenango, sino que hay otros gobiernos plurinacionales. Hay Parlamento Garífuna, Parlamento Xinca. Ahora, eran estructuras políticas que no existían o habían dejado de existir y se están reactivando. Y parte de la razón por la que se están reactivando es que justamente el artículo 1 y el artículo 2 del convenio 169 plantean que para poder ser beneficiarios o sujetos a lo que dice el convenio 169 tienen que estar dentro de una de las características del artículo 2. Y en Guatemala no hay un solo pueblo o nación originaria que llene los requisitos en este momento. No, claro, no. Y de hecho, lo que pasa que, mira, el convenio 169 porque tiene que tener idioma, estructura política, estructura social. Pero lo que pasa que sucede como pasa con la Convención sobre todas las formas de eliminación y discriminación racial. Por ejemplo, el reglamento,
al convenio 169 hay que hacerle su reglamento. Correcto. Y eso todavía no se ha trabajado. La ratificación de el CERT está en tercera lectura en el Congreso y no ha pasado. O sea, es el reconocimiento Esos son del comité de incumplimientos expertos. ante estas instancias. Son incumplimientos. Entonces te digo yo, tenemos grandes retos. Si bien es cierto, hay un reclamo de un gobierno plurinacional, primero tenemos que hacer los instrumentos legales para reconocerlos. Pero mientras no tengamos estos instrumentos legales, no vamos a poder avanzar. Si bien es cierto, hemos implementado en las comunidades indígenas el convenio 169, pero al momento de hacerlo ya validar ante los organismos legales que reconoce la Constitución de Guatemala, es donde empezamos a chocar y donde se crea más la conflictividad social. Pero me atrevería a decir algo también. Estamos hablando solo del convenio 169, pero la Constitución Política de la República en el 66 reconoce los pueblos indígenas, sus formas de vida, su organización social, su idioma, su cultura, todo. Y también hay una resolución que no nos podemos alejar de la realidad, que si bien es cierto, hay que hacerle un reglamento al convenio 169, también hay resolución de la Corte de Constitucionalidad donde reconoce que el convenio 169 no es contradictorio a la Carta Magna, que es superior, es nuestra ley suprema, ¿verdad? Que no la contradice, más la viene a complementar, solo que sí debemos de venir y desarrollarla, y también tenemos que ver en el tema de pueblos indígenas institucionalidad para poder implementarla. Es que ahí también hay un detalle muy importante, que cuando hablamos de pueblos indígenas, Garifuna, Xinca y Maya, tenemos que hablar que cuando hablamos de derechos, no son derechos inscritos, no es derecho escrito. Entonces lo que tenemos que ver es cómo llegar. Sabemos la existencia de otro derecho, pero cómo llegar a esa coordinación, porque no es que exista uno sobre el otro, ni el otro sobre el otro. ¿Cuál es superior? No es eso lo que se busca, es una coordinación, y eso es a lo que no hemos. Todos estos temas, María, hemos avanzado en los temas de pueblos indígenas, discriminación y racismo. Bueno, desafortunadamente tenemos rezagos. Sí tenemos avances. ¿En qué hemos avanzado? Por ejemplo, hoy podemos decir, como te decía, tenemos una política pública, eso ya significa bastante para la comisión. Tenemos también una unidad contra la discriminación y el racismo dentro del Ministerio Público, dentro del organismo judicial se cuentan con traductores. Esto era un tema que anteriormente no se tenía. También podemos decir de que, si bien es cierto, todavía hay procesos que se están realizando en el tema de la educación, porque la implementación de la Ley de Idiomas Nacionales va lenta, pero va avanzando. Podríamos decir también que en el tema de que muchas veces es crítico, es en el tema de la atención con identidad. ¿Qué es la atención con identidad? Que en los servicios se les atienda a las personas en sus idiomas. O, por ejemplo, hemos avanzado en algunos lugares donde hoy por hoy ya hay hospitales que permiten los partos verticales. Por ejemplo, en Uspantán hay un hospital modelo donde las comadronas reciben a los bebés en condiciones mucho más higiénicas, y se practican los partos verticales, los partos conforme las costumbres de los pueblos indígenas. Entonces, si bien me atrevo a decir, bueno, hoy por hoy pues también existe un gabinete de pueblos indígenas, un gabinete de la mujer, un gabinete de desarrollo social, que lo que busca pues es también orientar, ¿verdad?, algunas de sus políticas que vayan hacia el área rural. Si bien, como para muchos podrían decir, no, pero es que eso no son avances, para nosotros los vemos así pequeñitos, y siempre lo voy a decir, pero vamos avanzando. Sin embargo, sabemos de que falta mucho, porque no hemos llegado hacia donde realmente tenemos que llegar, que es un verdadero desarrollo social humano rural, que es incluyente, que es a donde nos toca ir. Yo creo que en este momento el próximo gobierno tiene un gran reto, y es precisamente llegar a esas comunidades y rompiendo con ese racismo, con esa discriminación estructural de Estado. ¿Pero cómo? Obviamente, pues ojalá que tengamos un Congreso de la República mucho más dinámico, donde hayan aprobaciones de leyes favorables hacia pueblos indígenas. Yo me siento frustrada porque digo yo, no es posible que en esta legislación no hayamos logrado ni una sola ley que sea favorable hacia pueblos indígenas. ¿Acaso no es discriminación? Claro que lo es. ¿Y quién lo hace? Las mismas personas que nosotros estamos eligiendo para que dirijan
a nuestro país. Que son un reflejo de nuestra misma sociedad. Es un reflejo racista de nuestra sociedad. Entonces sí es triste y ojalá, como te digo yo, que en las próximas elecciones pues seamos coherentes y conscientes al momento de elegir a nuestros nuevos gobernantes, para que en base a ello tengamos políticas de desarrollo que rompan con ese racismo estructural de este país. Gracias, María. Gracias, Xiomara. También. Nos acompañan. Por favor, último comentario. El comentario es, se puede ver que, o se ha tratado de ver que el caso de Eric Barrondo y Julio es porque era Eric Barrondo. No, tenemos varios casos. Actualmente tenemos más de 200. Publicidad sí. Exacto. Es que eran ellos dos. No, claro. Exactamente, pero el racismo, el delito de discriminación, por lo menos ante CODIRRA, tiene más de 203 casos, más de 19 sentencias condenatorias y llamar a la reflexión, ¿verdad? Este flagelo es el que está obstaculizando el desarrollo de nuestro país. Existen dos tipos de discriminación, la positiva y la negativa. Es triste cómo fuera de nuestro país admiran a Guatemala por su cultura, por sus costumbres, por todo ese valor y esa riqueza. Y aquí, claro, a lo interno, le estamos impidiendo el derecho a la otra hermana y al otro hermano. Tenemos que tener claro que debemos de ser tolerantes, convivir como somos, pueblos, hermanos. El decir que hay 4 pueblos, como bien decía la señora comisionada, no es dividir, es unir, es reflejar esa riqueza que nosotros tenemos y tener presente que mi derecho termina cuando empieza el del otro. Gracias, Xiomara, y gracias a María. Y hay un tema aquí para cerrar con esto. Muchos dicen, sí, pero es que todos somos guatemaltecos, por supuesto. Pero eso no quita que podamos tener identidad. Y le voy a poner este ejemplo. Tenemos muchos amigos migrantes, más de 1.200.000, 1,5 millones de guatemaltecos allá. Hay muchos allá en Estados Unidos, intolerantes, que le dicen al guatemalteco que está allá, deje de hablar español, deje de usar sus costumbres, deje de comer su comida, y si está en Estados Unidos, sea gringo. Y no, aunque esté en Estados Unidos, tiene el derecho de poder incluso hablar acá en Jobal o Sutujil si quisiera, más allá de hablar español, y de poder usar su vestimenta típica nacional si quisiera, aunque allá pueda conseguir ropas de marca y demás productos de otro tipo. El tema es que tenga la libertad de poder sentirse identificado con sus raíces o con quién es. En Estados Unidos eso pasó mucho. Y uno de los más famosos fue el caso de Cassius Clay. Cassius Clay decidió en un momento dado en los años 60 cambiarse su nombre. ¿Por qué? Porque el apellido Clay era el apellido del que había esclavizado a sus ancestros. Porque el esclavo asumía el apellido del esclavizador. Y él, cuando renunció a ese nombre, fue un paso adicional, porque además se declaró musulmán y tomó un nombre musulmán. Pero cuando rompe ese esquema es que él regresa a sus raíces. El estar identificado uno con sus raíces, en España hay catalanes, hay gallegos, hay vascos, hay diversidad también cultural, y eso no quita que de todos modos al final no sean todos españoles. Entonces tenemos que poder romper nosotros mucho ese esquema, y hay muchísimo racismo. Programas como estos nos cuesta mucho, porque cuando lo estamos viéndonos al espejo, y nos cuesta ver al espejo lo que no nos gusta de nosotros mismos. Así que se los dejamos solo como reflexión para que podamos tomar casos tan públicos de personajes públicos como Eric y Julio, para que nos sirva de aprendizaje a nosotros como sociedad. Así que gracias por nos acompañar una vez más acá en Este Oeste. Los esperamos la próxima semana. Dios los bendiga.